Y nosotros nos vamos a meter con un tema que puede ser que ha ganado protagonismo público nuevamente después de varios años. Y eso tiene que ver con el estreno de una serie en Netflix. Estoy hablando de Carmel, ¿quién mató a María Marta? Hablando directamente del caso y del asesinato de María Marta García Belsunce. Y uno de los protagonistas, entre los que pasan la familia y varios periodistas y protagonistas de lo que ha sido ese caso, es Martín Sazone, que en ese momento trabajaba para el diario Clarín y Tiempo Argentino y fue uno de los seguidores de este tema. ¿A quién tenemos en línea? Martín, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Juan, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, para meternos de vuelta, imagino que estarás siguiendo lo que es el furor de la serie nuevamente, con una de las más vistas en Netflix y demás, pero ¿cómo fue el llamado para que formes parte? Sí, la verdad que es una locura el tema, más que nada porque cuando me entrevistaron para la serie, que fue, no recuerdo bien, pero calculo que fue abril, mayo del año pasado. Bien. Ni ellos sabían, creo, que iba a ir a Netflix la serie. Ah, bien. Por lo cual fui a prestar, digo, es un tema que a mí siempre me interesó, que lo cubrí desde el día 1 y la convocatoria me resultó interesante, pero bueno, en ese momento pensás que es un documental que por ahí después lo terminás viendo en el Cine Gomón, acá en el centro, durante una semana y, claro, y pasa. Y bueno, resulta que llegó a Netflix y fue una sorpresa total. A mí me avisaron a principios de octubre y pude verlo anticipado alrededor del 15 de octubre. Nos mandaron como una especie de preview para verlo, pero la verdad que está muy muy bien realizado y no me sorprende en parte que también sea un boom en Netflix, porque la verdad que es un caso que fue un boom desde el día 1. claro. Y estamos hablando de fines de 2002. Está bien que a María Marta la mataron el 27 de octubre, pero el caso recién se conoció el 12 de diciembre, se hizo público. El 11 en realidad, que fue cuando lo trabajamos, y las primeras notas publicadas en diario salieron el 12. Y desde ese día fue una locura el tema. En la primera etapa, el otro día compartiste, porque a raíz de esto también hiciste algunas menciones en tu cuenta de Twitter, compartiste la primera nota que habías hecho, y el título era, dijeron, porque esto le da, sin entrar tanto en detalle de lo que pasa en la serie para invitar a todos que la vean y demás, pero en la primera nota que escribiste, el título era, dijeron que murió en un accidente doméstico, pero la mataron a tiros, y a partir de eso empezó una seguilla de notas y de protagonismo que fue, creo que 60 días aproximadamente, tapa de Clarín. Sí, un poquito menos por ahí en realidad, o sea, hubo por lo menos 40 y pico de días que fue a tapa, y después el tema siguió, o sea, nunca paró. Yo lo que recuerdo es que teníamos que trabajar prácticamente todos los días. Yo en esa época trabajaba en lo que se llamaba la redacción matutina de Clarín, o sea, éramos un grupo de 5 o 6 periodistas que estábamos como orientados para hacer cosas, digamos, que sucedieran a la mañana. A mí me tocaban más que nada policiales, empecé a hacer más policiales y bueno, ya cuando llegó el crimen de María Marta, escribí esa primera nota y ya a partir de ese momento ya quedé prácticamente asignado a cubrir todo lo que sucediera con el caso a la mañana, y por la tarde el redactor asignado era Rolando Barbano, que es otro de los periodistas entrevistados para el documental, y después el resto de los periodistas del equipo de policiales, si bien no era que lo tenían fijo el tema, siempre cada tanto tenían que hacer algo al respecto, todo bajo la coordinación de Ricardo Canaletti, que era el editor jefe de policiales. Bien. Lo que recuerdo que era muy interesante esa época, o sea, era una época, aclaremos, digo, hay muchos millennials por ahí que no lo van a poder entender, pero no había redes sociales todavía. Claro. Entonces me acuerdo que me juntaba con mis amigos cuando íbamos a jugar al fútbol o con mi familia a comer, y siempre era la misma pregunta. ¿Quién mató a María Marta? ¿Fue Carrascosa? ¿Qué pasó? Y como que uno tenía todas las respuestas para brindar. Fue la verdad que fue una época, aparte que para los que no se acuerdan, los talk shows de televisión tuvieron una especie de auge que ya venían de los 90, no sé, el programa de Mauro Viale, por ejemplo, que comenzaron a tener mucho rating también con este caso, y que publicaban o ponían al aire cualquier cosa, las más variadas, y
absurdas tal vez hipótesis sobre por qué le habían matado a María Marta. La verdad que fue una época, a mí en lo profesional fue el caso que más me marcó. Me ha tocado cubrir otros casos importantes, como el robo al Banco Río, el crimen de Marcos Esquenone a manos del empresario Horacio Conci. Me tocó cubrir la muerte de Costetti y Santillán en el Puente Porredón. Me tocó en esa época también cubrir muchos secuestros, había, Claro. sobre todo acá en la zona de Buenos Aires, en el conurbano. Pero el caso García Belsunce para mí, sin lugar a dudas, fue el más importante, no solo el caso en sí, sino los dos juicios. El primer juicio lo cubrí trabajando para Clarín, y el segundo juicio, el juicio a la familia, yo ya me había ido de Clarín y estaba trabajando en Tiempo Argentina. Claro. Durante todo el caso y mientras iba avanzando la investigación y los revés que tuvo esta, también en lo interesante, además del rol que terminó jugando en los medios, por lo que trascendió y por lo que estás contando, los cambios en el caso policial en sí, que fue también muy interesante eso. Sí, a ver, acá hay algo que siempre nosotros como periodistas, analizándolo con la pasión que teníamos, siempre tuvimos la convicción de que la familia estaba detrás del crimen, pero porque si no había forma de explicar las cosas que habían hecho después de encontrarla muerta María Marta. Es cierto también que fue la misma familia la que en algún punto se encargó de explicar cada una de esas cosas. Entonces, ya con el paso del tiempo, ya mirándolo en retrospectiva, un poco, bueno, también ya con la tranquilidad, la comodidad de verlo como espectador el documental, uno termina preguntándose si fue un pacto de silencio y un plan criminal familiar, o si en realidad fue la cadena más absurda de la historia criminal argentina. Yo ya no estoy tan convencido de que la familia haya estado detrás del crimen, si bien todavía no me corresponde a mí decirlo tampoco, ¿no? Pero hay una serie de actos que es cierto, o sea, ellos fueron los que tiraron el pituto del inodoro y era una de las pruebas principales, pero ellos mismos fueron los que dijeron que lo habían tirado, y John Urtic fue el que lo encontró. Sí. Lo dice en el documental que estuvo revolviendo con sus manos ahí en el Pozo Ciego. Sí. Es bastante más literal cuando lo explica. Sí, sí. Es cierto también que la policía nunca fue esa noche a la casa de Carmel. Había un patrullero dando vueltas y un guardia, como había entrado en la ambulancia, pensó que el patrullero iba, al patrullero no iba. Perdón, Martín. Y también es cierto, también es cierto que Horacio Belsunce dijo que no entre, coimealo si es necesario, pero la policía no iba al campo. No, te estaba perdiendo un poco la señal, recién te estábamos escuchando bien y no sé, casi capaz que te moviste o algo porque te estábamos escuchando medio raro. Pero era un breve, como una breve... bueno, no, te decía que el tema de que se comprobó que la policía no iba al country efectivamente esa noche. Claro. Mismo a mí me tocó entrevistar, fue la primera entrevista importante que hice sobre el caso, al médico Juan Gabriel Gordon, que fue el primer médico en llegar a la escena, y él me confesó, y después bueno lo admitió también en el juicio, las manchas él pidió de lavarla, porque para que no impactar tanto a la familia. Tengamos en cuenta que la bañera había rebalsado agua y era un chiquero importante. Y él pidió, después obviamente él fue juzgado y condenado, el médico. Sí. La duda siempre quedó, y de lo que se sospechaba, sí, en el caso de tener en cuenta que la familia era responsable, si no le habían pagado a él para admitir eso. La cuestión es que el certificado, por ejemplo, de defunción del que se habló tanto, es cierto, era un certificado trucho, es cierto que figuraba que María Marta había muerto por causas naturales, y es cierto que figuraba incluso mal la dirección, pero eso es algo que acá en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en la zona del AMBA, se hace habitualmente, porque si una persona muere en la provincia no la pueden velar o enterrar en capital, entonces se hace, es
una cosa típica de la zona, que no está bien para nada, pero bueno, se hace, para vos generar un certificado trucho en Capital para poder, como en este caso la familia, quería enterrarla en el cementerio de la Recoleta. Claro. Otra cuestión es que después se comprobó, es que nunca intentaron cremarla, porque de hecho si lo hubieran cremado, capaz que esto no tenía derivaciones. Claro. Lo de la gotita que le habían tapado las heridas de la cabeza tampoco quedó muy claro. Acá básicamente hubo una responsabilidad muy importante del fiscal Molina Pico, que en el documental habla con mucha tranquilidad y mucha claridad, pero si él hubiera hecho lo que tenía que hacer el día que fue al velorio y a ordenar una investigación ese mismo día y no sentirse intimidado por la presencia del fiscal Romero Victorica, que era amigo de la familia, el caso hubiera tenido derivaciones muy diferentes. Claro. Y también, en algún punto, hablar de que Molina Pico nunca fue o nunca tomó en cuenta lo que era la hipótesis que tenía la familia, que era en el caso de que María Marta había muerto en ocasión del robo, y la familia ponía ahí en la mira a un vecino díscolo, Nicolás Pachelo, y a algunos vigiladores que por ahí estaban teniendo actitudes non santas, digamos, dentro del campo. Sí, que ahora vamos para ese lado, digamos. Ahora vamos para ese lado, sí. Que vos también escribiste una nota... Los vigiladores Ortiz y Glennon. Claro, vos también escribiste una nota muy interesante sobre quién es Nicolás Pachelo. Sí, eso fue hace un par de años para Anfibia. Me habían pedido un perfil de este personaje que era hijo de un ex piloto de turismo carretera, que es un playboy de la década del 70, que tuvo una relación muy breve con la madre de Pachelo. Nicolás fue producto de esa relación, después la dejó por otra mujer, y bueno, él empieza toda una historia bastante terrible de este chico, y un poco inexplicable, con su padre formó una nueva familia, él tenía medios hermanos, bueno, de hecho, esa parte de la familia no lo quieren y nadie quiere saber nada de él, las robó, incluso siempre quedó la duda si el padre se había suicidado o lo mató. Hay indicios fuertes para sospechar que él tuvo que ver en la muerte de su padre, pero bueno, la justicia cerró la causa como suicidio. La madre se suicida en el medio del caso García Belsunce también. La madre se suicida en el medio del caso García Belsunce, creo que fue en mayo del 2003, cuando era una persona importante en su coartada, porque tengamos en cuenta que Pachelo presenta una coartada que es bastante endeble, que estaba en Capital en ese momento, pero en el juicio hay dos chicos que, bueno, ahora son un poco más grandes, en ese momento eran adolescentes, cuentan que lo vieron a Pachelo esa tarde en el country. Sí. Corriendo bajo la lluvia. Y incluso el análisis del teléfono, de la celda del teléfono celular de Pachelo, figura que está en Pilar. Y después hay un personaje en una estación de servicio que había contado que al día siguiente Pachelo había preguntado qué se sabía de la mujer que habían matado en Carmel, cuando recién se supo que a María Marta la habían matado prácticamente un mes y medio después. Claro. Y lo más interesante de todo con Pachelo es que si uno revisa lo que hizo antes del caso María Marta, pero sobre todo lo que hizo después del crimen de María Marta, varios años después del crimen de María Marta, uno termina pensando, pero es increíble, porque a Pachelo lo terminan agarrando por robar en casas de countries, en casas de conocidos. Claro. Que ya lo había hecho antes era más una cosa de robaba como cosas al paso, palo de golf, computador, cosas que veía sueltas, digamos, era más como un hurto. Sí. Pero bueno, en el caso de, suponiendo que él tuvo algo que ver en el crimen de María Marta, con uno o dos vigiladores que lo hayan acompañado, es que María Marta tenía una rutina, que era jugar al tenis, ese día se larga a llover, ella vuelve antes a la casa, supongamos que él y uno o dos más la encuentran adentro de la casa, ella ya lo conocía, lo detestaba, porque ella estaba segura que él le había secuestrado al perro, al perro Tom. Que habían pedido una fianza también, que nunca se pagó. Habían pedido, un pago de rescate, y aparte, bueno, él ya tenía otros antecedentes en el country, lo acusaban de haber robado distintas cosas, lo cual una denuncia a María Marta lo hubiera comprometido penalmente, y aparte lo hubiera
hubiera quedado expuesto a una expulsión del country. Sí. Y supongamos también que había 1 o 2 vigiladores y te encuentran robando dentro de una casa, digo, ya probablemente es también una denuncia penal más quedarte sin trabajo. Con lo cual, porque siempre estuvo en discusión el tema de cómo puede ser que la mecánica del crimen de 6 disparos en la cabeza tiene que ver más con una cuestión, como se habló en esa época, que ya no se habla más de crimen pasional, claro. esa El femicidio. calificación está desterrada. Claro. En este caso, si podemos hablar de un femicidio o de algo mucho más denso, de algo, una carga emocional muy importante en el crimen. Pero bueno, la mecánica tampoco termina definiendo el móvil. Entonces, podemos hablar tranquilamente de que hubo una discusión de que María Marta, yo te voy a hacer echar de country, que haces robando en mi casa, y que trataron de convencerla y no hubo caso, y hubo una pelea, y en un brote de furia le disparó 6 veces a la cabeza. Pero bueno, esas son sus especulaciones. Hay indicios para pensarlo, no hay pruebas concretas todavía, y eso, bueno, entiendo que se va a empezar a develar un poco en el juicio cuando comience. ¿Esto se espera para cuándo? Y lo que pasa es que se esperaba para este año, pero bueno, por el tema de la pandemia se complicó. Claro. No, como viene la mano, no creo que empiece este año, pero bueno, no se sabe, todavía no tiene fecha. Bien, y seguimos más de 18 años después sin saber quién mató a María Marta. Sí, sin y como responder. viene la mano, por más que haya condena o no en ese juicio, creo que la duda va a persistir más allá del debate oral. Bien. Sí, porque nadie tampoco se ha quebrado o ha contado nada en todo este transcurso, No. ni de la familia, ni de Pachelo, ni de ninguna de las pistas que hubo o hay. No, en el caso de Pachelo es lógico, porque digo, nunca estuvo imputado hasta hace un año y pico. Sí. Pero bueno, él ya está preso por otra causa. Entonces es como que... y los vigiladores están, digo, nunca fueron indagados y nada más. Los perfiles genéticos dieron negativo, con lo cual el arma nunca apareció. Pero bueno, la hipótesis era de que supuestamente Carrascosa era financista y podía llegar a tener mucho dinero dentro de la casa, y esa sería la hipótesis de la familia de por qué entraron a robar a lo de María Marta. Claro. Martín, fuiste muy amable en esta mañana, te agradecemos mucho tu tiempo. Invitamos a todos, a los que no hayan visto esta serie documental que está en Netflix, que se llama Carmel, ¿quién mató a María Marta?, que la vean, porque la verdad es muy apasionante, bien de investigación, bien periodística, y un caso que trascendió a nivel nacional y que ahora vuelve a ser tema principal de debate debido a esto. Bueno, muchas gracias a vos y saludos a todo Necochea, una hermosa ciudad. Bueno, te esperamos, cuando se pueda te esperamos por acá para meter un poco de playa. Estaría buenísimo. Gracias. Abrazo grande. Pasaba Martín Sassone, periodista que en ese tiempo, en 2002, estaba trabajando en el diario Clarín, siguió este caso de María Marta García Belsunce y es parte de este documental.